Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ángela Peco, de Ángela Peco Psicología, y vamos a continuar hoy con el segundo episodio, el segundo capítulo, correspondiente al libro Cuaderno para trabajar tu autoestima, que escribí hace un tiempo. Y que, como os comenté, pues iremos repasando cada capítulo para que, si te apetece participar, pues vayas dejando tus preguntas, tus dudas, o si te apetece leerlo, pues puedas adquirirlo en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo. El otro día nos quedamos hablando de qué eran los mecanismos de defensa y decíamos que nuestra mente lo que hace es que ante los cambios o ante las situaciones que nos provocan un poco de miedo o temor, lo que hace es que utiliza una serie de mecanismos de defensa. Vamos a ver cuáles son, con detenimiento. Estos son los mecanismos de defensa más comunes que una persona puede experimentar a lo largo de su vida. Sobre todo, lo que quiero con esto es decir, no es solo leer los mecanismos, sino que también tú seas capaz de identificarlos en tu vida. Es decir, pues en esta circunstancia yo utilizo este, o en esta otra utilizo este otro, porque son inconscientes. Entonces, es como que para darles luz, lo que tenemos que hacer es darles conciencia. Es decir, en el momento en el que nos estén pasando, darnos cuenta de que nos están pasando y lograr pararlos, ¿vale? En el momento que tú te haces consciente de algo, al final le das luz, al final desaparece lo que es el inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos allá. Uno de ellos es la represión. La represión consiste sobre todo en el rechazo de experiencias, pensamientos y deseos que consideramos o vergonzosos o dolorosos o sobre todo que no aceptamos. Hay una parte nuestra que eso no lo acepta por algún motivo y entonces lo que hace es que ese rechazo acabamos como reprimiendo. En no pocas ocasiones la represión lleva asociada a la explosión, es decir, muchas veces intentamos como ignorar, como no hacer caso, pero sin comprensión. Entonces eso al final son como pequeñas gotas que acaban como en una explosión en un momento dado. Reconocer y cambiar este mecanismo de defensa nos ayuda a llevar una vida un poco más equilibrada, sobre todo con un objetivo, que es la aceptación. Aceptar las circunstancias que me están pasando en este momento, por muy dolorosas que sean o por muy vergonzosas que me supongan, pero no las reprimo, expreso, siento, pero no lo reprimo. No hago como que no. Pero para eso tengo que darme cuenta, ¿no? El primer punto es darme cuenta de estas circunstancias. Luego está la proyección. La proyección es atribuir a las personas nuestros propios sentimientos, pensamientos, deseos, emociones. Es decir, es como un juego de espejos, ¿no? Que digo yo a veces. Es cuando veo en el otro algo que yo no me atrevo a ver en mí, pero que si lo estoy viendo en el otro es porque claramente lo tengo en mí. Sé que puede resultar como muy incómodo comprender esto porque a veces decimos, sobre todo cuando utilizamos la crítica, ¿no? Pues estas personas, pues fíjate cómo actúan, pues no tengas ninguna duda de que una parte tuya de esa crítica, una parte de esa crítica está en ti. O sea, no te quepa ninguna duda. Ahora hay que ser muy valiente, sobre todo para poder reconocerlo y verlo, porque no nos contamos esa verdad, no estamos acostumbrados a hacerlo. Aspectos que no toleramos, no soportamos o censuramos en nosotros mismos, los vemos como un reflejo en los demás. Espejito de los seres, lo que ves es lo que eres. Regresión es otro mecanismo de defensa. Regresar a conductas infantiles, pues para buscar seguridad, soluciones y satisfacción, sobre todo al final. Cuando estamos en un momento duro de tensión o algo que nos deja como en shock, para poder asimilarlo, lo que hacemos es volver a un momento en el que nos dé mucha calma, mucha seguridad. Para eso nuestra mente nos lleva como a etapas anteriores en nuestro desarrollo. Este mecanismo de defensa suele verse con facilidad en los niños, ante sucesos traumáticos como muertes cercanas, cambios familiares fuertes, obligación de estar en ambientes hostiles, es decir,
tener que estar por fuerza en una situación que es complicada para ellos, reaparecen conductas ya superadas, como por ejemplo hablar como si fueran más pequeñitos, o tener rabietas que ya habían superado, o volver a hacerse pis en la cama, o chuparse el dedo. Es como ese conjunto, ¿no?, de situaciones que nos llevan a revivir momentos donde éramos más pequeños y donde necesitábamos esa protección, como ese yo no me responsabilizo de esta situación es como demasiado grande para mí y yo me vuelvo pequeño para que otros se responsabilicen de esto, porque yo no me veo capaz. Pasan niños, pero también pasan adultos. Y si no, mirar en vuestra historia de vida en qué momentos habéis vivido esa quiero ser niño de nuevo, quiero regresar a ese momento más infantil. Otro mecanismo de defensa es el desplazamiento. El desplazamiento consiste en transferir sentimientos, deseos y emociones de un objeto, algo o alguien, a otro sustitutivo. Por ejemplo, niños dicen lo que ha hecho su muñeco, o cómo de mal se porta su hermano recién nacido, o qué cosa tan terrible le ha hecho su peluche a su Playmobil, ¿vale? Este mecanismo nos sirve para detectar, sobre todo, hechos y problemas derivados de acciones dolorosas que la persona no es capaz de exteriorizar. Por ejemplo, abusos, por ejemplo, el bullying, ¿vale? Entonces, ese desplazamiento es, como yo no soy capaz de ponerlo en primera persona, en mí, lo que hago es que eso lo desplazo a un objeto, lo desplazo pues a un muñeco, lo desplazo a otra persona, ¿vale? Para no hablar directamente de mí, pero me está diciendo cosas, eso también. Otro mecanismo de defensa que utiliza nuestra mente es la racionalización. Es dar razones aparentemente lógicas para justificar errores, conductas y situaciones, es decir, donde todo parezca muy lógico de cara a nuestra mente, de cara a nuestro entendimiento. Puedes dar 1000 razones, pero lo que es así. Lo único que hacemos es engañar a nuestra mente, porque los demás tienen claro lo que te está pasando o lo que has hecho o lo que ha sucedido. Lo único que a veces, para tranquilizar nuestra conciencia, lo que hacemos es racionalizar con un montón de razones, cosas que nos dejan tranquila la mente para poder continuar, porque si no hay veces que nos volveríamos locos. Este mecanismo aparece cuando tenemos miedo de afrontar situaciones, cuando las postergamos y damos 1000 razones, cuando ponemos 1000 excusas, cuando nos autosaboteamos. También racionalizamos, ¿no? Es que ahora no es el momento de hacer eso, porque yo tengo tal, o no es el momento de tomar esta decisión, porque claro, no, porque eso supondría, ¿no? Entonces, damos muchos razonamientos lógicos todos y aceptables todos, pero no dejamos de no tomar decisiones, ¿ok? Otro mecanismo de defensa que utilizamos muchísimo es la negación. Negarse a reconocer que algo ha tenido lugar. Esto es muy típico sobre todo cuando tenemos que afrontar situaciones dolorosas o repentinas. Por ejemplo, un accidente traumático, el fallecimiento de alguien muy cercano que no te esperabas, pérdidas muy fuertes, ¿no? Físicas, por ejemplo, una amputación, o una pérdida económica, una ruina, un destrozo de una casa, por ejemplo, lo que ha pasado con la Dana, ¿no? Es como no me lo puedo creer. Afrontar un diagnóstico muy grave que te acaban de dar. Es decir, son situaciones muy chocantes, ¿no? Que te dejan como cao, y ahí tu mente lo que hace por un momento dado es decir, no, esto no ha podido pasar, o esto seguro que es una pesadilla y ya pronto va a volver a estar todo igual, ¿no? Otro mecanismo de defensa es la identificación, es decir, cuando adoptamos las características de alguien o de algo a quien le damos cualidades ideales. Hay un dicho que dice todo lo pasado fue mejor. Pues es algo parecido lo que pasa con este mecanismo. Es cuando dejamos, cuando dejas a tu expareja y entonces la añoras. Dices, con lo bien que estaba yo. Cuando añoras la infancia de tus hijos, ¿no? Qué poquito los he disfrutado, no estaba pendiente, ¿no? Idealizas eso, te identificas con aquella situación.
o cuando creemos que la vida de los demás es mejor que la nuestra. Es algo así, ¿no? Es como que este mecanismo es muy utilizado, ¿no? Por nuestra mente. Como que nos proyecta a los demás, pero que nos llegamos a identificar con eso o con la ausencia de eso, que es lo que nos atañe un poco en cuanto al tema de la autoestima, es con lo bien que podría yo estar, ¿no? Pero si te das cuenta, o sea, al final es una excusa que pones para no hacerte cargo de la situación en la que estás ahora. ¿Lo ves? Otro mecanismo de defensa es la formación reactiva, es decir, expresamos ideas y emociones opuestas a nuestras creencias, a nuestros valores y a nuestros sentimientos. Suele verse en personas que rechazan, por ejemplo, la forma de ser de sus padres, actúan de una manera totalmente opuesta a esa forma de ser. Es como si luchásemos constantemente con nosotros mismos. Es esto lo que me nace, pero no lo voy a hacer. Voy a hacer justo lo contrario, porque estoy en desacuerdo con eso, aunque realmente es hacia donde, ¿no? Es donde todo te va empujando, te va dirigiendo. Ahí es como que reaccionamos en lo opuesto, en rebeldía, ¿no? Que suelo yo decir con el rasgo. Estamos en rebeldía. Pero si analizáis un poquito, es decir, no es ni una cosa ni la otra. O sea, y siempre tenemos o sea, lo ideal sería buscar ese punto medio, esa tendencia a ir al medio. Ni estoy en obediencia con este rasgo y digo a todo que sí y no mi criterio parece que no cuenta porque como todo me empuja a eso, voy a eso, ni es todo lo contrario, es como voy a esto y yo estoy en contra de esto, lo que hago es me voy al otro polo. Al final estoy polarizado por las dos partes, ¿lo veis? Luego está el último ya, sería la sublimación, que es cuando transformo. Es la transformación de deseos inconfesables, es decir, todos tenemos como esa parte oscura que nadie queremos que vea o que descubra o que nos perciba, y las llevamos a cabo a través de actividades como socialmente aceptadas, ¿no? Es muy difícil que nos aceptemos tal cual somos si actuamos como nuestros propios jueces o verdugos, es decir, no podemos ser quienes somos si constantemente nos estamos criticando, juzgando y no solo eso, condenando. En estos casos, cuando nos juzgamos y nos autoimponemos la pena ya, no nos permitimos desarrollar lo que realmente somos. Nos conformamos solo con versiones descafeinadas de nosotros mismos, ¿vale? Porque nos miramos con ojos ajenos y es una pena hacer eso. Si estás a la defensiva, es porque tienes miedo. Piensa esa frase de mi querida Louise L. Hay, que es muy real, ¿no? O sea, cuando estamos a la defensiva, ¿de qué nos defendemos? Tenemos miedo de algo, de que nos ataquen, de que nos ridiculicen, de que nos ninguneen. ¿De qué tienes miedo? Bueno, pues este es el capítulo que vamos a dedicar a los mecanismos de defensa. Y yo quiero dejaros una pregunta hoy, que es con la que acabo el primer capítulo del libro, que es ¿por qué es tan importante la autoestima en nuestra vida? ¿Por qué crees tú que es tan importante tener autoestima en la vida? El resumen que un poco os lanzo en el libro es que la autoestima es la base de todas nuestras acciones y de todas nuestras decisiones. Y también de todo lo que decidimos dejar de hacer, decir y sentir. Es decir, es tan importante que nos determina tanto lo que hacemos como lo que dejamos de hacer. La autoestima es la que te hace sentir que mereces todo lo bueno o todo lo malo que te sucede. Fíjate qué importante, ¿no? Porque ¿cómo puede determinar eso el rumbo de tu vida, ¿no? El decir, es que me quiero mucho y creo que merezco todo lo bueno, o es que no merezco nada y todo lo bueno que me llega acabo rechazándolo porque creo que no lo merezco. Gracias a una autoestima alta puedes proyectarte hacia adelante, pero si tu autoestima es baja, puedes tener la sensación de que no tienes lo que necesitas para poder tener éxito o lograr tus sueños. Es decir, una autoestima baja
además lo que hace es que no te permite valorar lo que tienes. Y hay una frase que siempre os digo mucho, sobre todo en consulta, que es: con lo que tienes, ¿qué puedes hacer, qué puedes decir, qué puedes pensar, qué puedes conseguir para conseguir lo que quieres? Con lo que tienes, ¿qué puedes para conseguir lo que quieres? Porque hay que partir de eso, es decir, hay que partir de lo que tenemos, con lo que tenemos, y sacarle el máximo partido. No es solo lo que quiero tener, o no es solo lo que tuve, es con lo que tengo en este momento, porque esa es tu realidad, esa es tu riqueza. Nos quejamos continuamente de todo, de nuestra pareja, de nuestro jefe, de nuestro trabajo, del destino. Aprender a quererte es la tarea principal que te has de plantear. Solo tú puedes garantizar tu propio bienestar. Nadie más. Pero recuerda que la autoestima es un músculo que hay que ejercitar a diario. Así es que si sigues animándote, yo seguiré leyéndote estos capítulos. Un abrazo. Buen día. Chao.